Amén. Bienvenidos todos, compañeros. Que todos podamos salir edificados de este maravilloso espacio. Gracias. Gracias, colega María. Gracias por tu buen deseo y sabemos que es para todo, ¿verdad? Ese buen deseo. Hoy es martes 17 y estamos listos para empezar, ¿verdad? Ya, Wilfredo, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo Excúseme la estás? tardanza. Sí, Muy bien bienvenido. por aquí. Qué bueno saber de ti, Wilfredo. Así que nos alegra, ya todavía no hemos empezado, ahora que estamos empezando, Wilfredo, y entonces ya estamos listos para esta reunión virtual. Sean todos bienvenidos a este encuentro. Como les dije Yo pensé que venía anteriormente, tarde, que me tenga ahí medio ya. Ah, no, pero está bien. perdón, perdón, Wilfredo, no te escuché. Nada, estamos en Bien. espera aquí. Ah, muy bien, No, muy que yo bien. pensé que iba a entrar tarde, pero me dice que todavía no han empezado porque son las 2:30. Sí, estamos Bien. empezando ahora. Muy bien. Wilfredo es matemático, Daniel, o sea que estamos aquí frente a gente Ok. de distintas áreas, qué bueno, ¿verdad? Ciprián matemático, Wilfredo matemático, María Montero es socióloga, Lionel que es tecnólogo y de lenguas modernas, Fidencio que es de práctica, bueno, yo soy de lengua y literatura, ¿verdad? Igual que Daniel Felipe, así que sean todos bienvenidos a este encuentro de hoy. Nos alegra compartir. Ya María dio la acción de gracias y le damos la bienvenida a Fidencio y a María, que se integran a este staff, ¿verdad?, de maestros, de docentes en el círculo de estudio de los martes en la tarde. Nos alegra compartir con cada uno de ustedes. Y le puse ahí una frase que dice, yo tengo la profesión más hermosa del mundo. Soy maestro. Y el propósito de hoy es intercambiar experiencias con nuestro compañero Daniel Felipe Osorio, quien va a compartir su camino lector, cuáles libros le han ayudado, le han servido de motivación, de leitmotiv para poder seguir adelante y desarrollar su vida profesional. Y de qué manera, pues también nosotros podemos luego hacer preguntas, comentarios de este tiempo, de las reflexiones de un literato, ¿verdad? Así que creo que tenemos también la minuta, ¿verdad? Creo que Lionel le toca, ¿verdad? La minuta del encuentro pasado, para que él, por favor, nos ilustre qué pasó en el encuentro pasado, Lionel. De acuerdo. En el primer encuentro del Círculo de Estudios, en este ciclo de verano de 2022, se dio una cordial bienvenida a los miembros que integran, muchos repitentes, unos cuantos nuevos, el círculo con el maestro José Daniel. Se realizó el análisis de un video sobre los estilos educativos, un video que presentaba las ideas de Alejandro Rodrigo y que trajo comentarios por parte de los participantes bastante interesantes en base a las experiencias vividas por cada uno en sus años de docencia. Aparte de esto, cada uno de los miembros brevemente habló sobre sí, más se hizo un poco más de énfasis en los que son nuevos integrantes y digamos que para culminar se habló sobre, se exhortó más bien sobre la realización de las reseñas del camino lector de aquellos que no han tenido la oportunidad de realizarlo en estos encuentros. De ahí que Daniel Felipe vaya a tomar la oportunidad del día de hoy. Es todo de mi parte. Gracias por su atención. Muy bien, gracias, colega Lionel. Sí, este primer encuentro fue de bienvenida y de comentar un poquito el programa, los contenidos. También les hablé de que vamos a tener el camino lector de los colegas que faltan y también vamos a trabajar con las 12, los 12
países que tienen mejor sistema educativo y cómo podemos también enriquecernos con ellos. En el libro de Andrés Oppenheimer, Basta ya de historias, la obsesión latinoamericana como el pasado y las 12 claves del futuro. Él presenta 12 países que tienen una educación que digamos con ciertas características y vamos a ver algunas de ellas y otras pues si usted no tiene el libro pues vamos a ver si podemos sacarle una copia a la parte que a usted le interese, ¿verdad? Porque realmente el libro tiene muchas páginas. El libro de Oppenheimer tiene que digamos unas 422 páginas. ¿Verdad? Mírelo ahí, aquí lo tengo en mis manos, pues estamos leyendo y compartir y viendo de qué manera podemos enriquecernos con este material y con otras informaciones que ustedes tienen y otros colegas que también han viajado. En el instituto hemos tenido el privilegio de que colegas han ido a Israel, por ejemplo, y podríamos invitar a uno o a dos de ellos de los que han tenido esa experiencia que creo que ha sido muy rica. Bueno, voy a presentar ahora al profesor Daniel Felipe Osorio, que nació en Cali, Colombia, tiene 34 años. Creo que ya tiene más, porque eso fue antes de la pandemia, ¿verdad, Daniel? En efecto. Eso fue antes de la pandemia que se hizo. Entonces, se interesó por la literatura cuando estaba joven, o sea, desde pequeño, y por eso estudió la carrera de licenciatura de literatura en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Luego hizo su maestría en literatura en la Universidad de los Andes, también en Colombia, en Bogotá, Colombia. Y nos alegra que digamos que Daniel Felipe ya tenga una vasta experiencia trabajando como crítico literario, como maestro. Tiene más de 10 años que digamos impartiendo docencia, trabajando en la formación, tanto en la parte literaria como en la parte práctica de la literatura, pues como jurado evaluador y coordinador de concursos de cuentos. Bueno, tiene su experiencia y eso es importante, ¿verdad? Muy importante en la vida profesional y siempre ha estado interesado, ¿verdad? En temas como la microficción, de la cual impartió un taller en el ISFODOSO. Siempre ha sido un colaborador y profesor de la universidad nuestra. Es un privilegio que Daniel Felipe, pues, esté con nosotros para compartir su experiencia y para trabajar con los grupos, porque ciertamente que es un maestro que está siempre a la vanguardia, buscando, ¿verdad? Es un caza conceptos, un caza estrategias, y eso es importante en este tipo de formación. Así que sin más preámbulo, el profesor también ha publicado en revistas literarias artículos. Así que sin más preámbulo, pues vamos a presentar a nuestro colega Daniel Felipe, quien va a hacer su presentación y luego ustedes al final tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas, sus comentarios sobre esta presentación. La literatura no sirve para nada. Las reflexiones de un literato. Adelante, Daniel. Bueno, profe José Daniel y a todos mis colegas, buenas tardes y el privilegio es mío. El privilegio es mío por participar en este círculo de lectores. Espero demorarme más o menos entre 40 y 50 minutos y la idea del ejercicio es que ustedes puedan meter la cucharada cuando quieran. Interrúmpame cuando quieran, pregunten cuando quieran. Me parece más chévere, pues yo sé que hay dos formas, ¿no? Guardar las preguntas hasta el final o hacerlas en el transcurso de la presentación. Yo prefiero, en el caso de que quieran aportar algo, comentar algo, pues que lo hagan en el transcurso de la presentación, si mi coordinador así lo permite. Claro, claro. Pueden levantar la manito o pueden escribir en el chat sus preguntas en la medida en que le van surgiendo y creo que sí, que sería más interactivo. Correcto. Exacto. Adelante. Exacto. Entonces voy a proyectar
una presentación que, como ustedes ya la ven. Ok. Leo para entender las pasiones humanas. Un momentito, ya voy hasta el principio. Es que está por Ajá, allá. sí, porque está casi, sí. Listo. Entonces, Ahí, sí. ahí empezamos. Entonces, ustedes ya desde que el profe José Daniel dijo el título, supongo que se habrán percatado de lo paradójica que resulta esta oración exclamativa: la literatura no sirve para nada, partiendo de un literato. Creo y espero que en el transcurso de esta digamos, esta puesta en escena se pueda aclarar este título. Entonces, voy a empezar por proyectar tres portadas de 3 libros distintos que pertenecen a ámbitos del discurso distintos, ¿cierto? Tómense unos segundos para, pues, percatarse de los 3 libros, ¿cierto? Vemos uno que es muy popular entre los estudiantes, que es el de la izquierda: Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Es un bestseller, dice más de 1 millón de ejemplares vendidos. Y tiene un subtexto que dice: ¿qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero? Que los pobres y la clase media no. Bueno, ahí hay un problema de escritura, me parece a mí. En todo caso, este es un libro muy, muy popular entre sus estudiantes, y lo he comprobado porque suelo empezar mis cursos de literatura preguntando cuáles libros han leído, pues cuando no conozco los grupos, cuando los estoy conociendo, y muchas veces me dan esta referencia. Vemos en la mitad otro libro donde hay 2 sapitos o 2 ranitas, no sé la diferencia real. Tema Principios Integrales de Zoología, 18ª edición, imagínense, 28ª edición, ¿cierto? Y aparecen 5 autores. Y en la parte derecha aparece una novela, 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Entonces, quise traer primero estas 3 portadas para justamente intentar responder a la pregunta que he planteado al principio, ¿sí? Pero para eso quiero que ustedes me digan en qué se diferencian, qué diferencias pueden encontrar entre los 2 primeros libros, el de la izquierda y el del centro, y el de 100 años de soledad. ¿Qué diferencia podrían encontrar ustedes así como inmediata, digamos? ¿Qué se les ocurre? Diferencia de contenido, de género, de estructura, Claro, todo. de contenido, evidentemente hay una diferencia, de género también, pero más que por el lado del contenido, digámoslo, planteémoslo de otra manera: ¿qué tipo de, digamos, de promesa hace a sus lectores los 2 primeros libros y el último? Le agradezco la corrección, creo que la pregunta había quedado muy en el aire. Ahí ya queda un poquito más. Lionel tiene su mano levantada, vamos a ver qué nos dice Lionel. Y después Marixa. Bueno, considerando que el de Kiyosaki tiene que ver con asuntos de finanzas, pero siguen siendo asuntos de enseñanza, no sé si ponerlo entre comillas o no. El del centro tenemos entonces también relacionado a la enseñanza en el área especializada de la biología, que es la zoología. Así que ambos van al rol educativo, eh, lo cual no se corresponde con 100 años de soledad, que aunque sea un libro impuesto muchas veces en secundaria, en donde sea, no necesariamente es un libro de carácter formativo. No está pensado como un libro para la formación. Bueno, gracias, Lionel. Marisa, ya doy a recoger lo que dice. Sí, 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 Daniel. Bueno, yo veo las diferencias como en los ámbitos. Uno tiene que ver como con una literatura que es más como de crecimiento personal, de alimento espiritual,
como de esos llamados que te hacen a esos tipos de libros y que son necesarios también. Otro tiene que ver con el libro que te adentra en el camino del conocimiento científico, de la formación, de la parte disciplinar. Y otro tiene mucho que ver como con aquel que te inclina hacia la literatura, hacia el reconocimiento, por ejemplo, de la línea de textos, a la novela, a lo que nosotros llamamos, bueno, a mí me gustan los libros de literatura, me gusta Gabriel García Márquez, me gusta, qué sé yo, Mandino, me gusta tal autor. Entonces son como 3 dimensiones de la lectura por la que uno realmente como que se aficiona. Mucha gente se aficiona por los libros de crecimiento personal y tienen una amplia variedad y lo conocen todo. Dios vuelve a Monajarle, El alquimista. Otros son devoradores de libros que tienen que ver con un tipo de disciplina porque son aficionados a esto, que si la historia, que sea. Y otro tiene que ver con un tipo de inclinación hacia obras literarias de autores, que puede ser novelas, que puede ser cuentos, que puede ser. Entonces, yo veo como que los 3 marcan 3 tipos de literatura diferentes, que son válidas las 3 porque toda la literatura pues te forma, porque el libro, o sea, la lectura te abre las puertas al mundo del conocimiento, ya sea del punto de vista de la imaginación, sea del punto de vista de la ciencia, sea del punto de vista de la literatura, del pensamiento de un autor, etc. Gracias, profe Marisa. Profe Fidencio. Adelante, Fidencio. Tenía el micrófono cerrado. Sí, pues puede hablar ahora. Digo, creo que Marisa tocó algo de lo que tenía en mente plantear. Son 3 ámbitos del saber distintos que están planteados en esos textos, válidos todos. Hay contextos que son distintos y áreas especializadas distintas. En eso se distinguen, pero en todos ellos hay campo del saber y hay enseñanza que aprender. O sea, la diferencia son los campos del saber que se tocan en esos textos y los contextos en los que se realizan y la misma población en la que van dirigidas. Pero ambos contienen bastante enseñanza. A mí me encanta, por ejemplo, el tercero, 100 años de soledad, nunca quería soltarlo. Fue un libro que yo gané cuando estudiaba en la escuela normal, un premio que me dieron por haber escrito en un concurso una décima, y me gané 2 premios, primer y segundo lugar, con 2 décimas. Y ese primer lugar fue el libro 100 años de soledad. Yo amanecía sin dormir leyéndolo, porque cuando Gabriel García Márquez escribe, como que atrapa al lector. Uno toma un libro, cual sea, de Gabriel García Márquez y tú no lo quieres soltar. El último que yo chequeé fue el de la memoria, mi memoria de los 90 años. A los 90 años él escribió ahí la celebración de sus 90 años. Y es una historia muy bonita. Entonces lo que veo en ellos es bastante coincidencia en términos de las enseñanzas que encierran, y la diferencia son los distintos campos del saber que toca cada uno, porque se refiere a ámbitos del conocimiento distinto, como expresó la maestra Marisa. Muy bien, muy bien. Sí, solamente una pregunta solamente, José Daniel, o una observación. Como Daniel, José Daniel y Daniel, es como también como una observación a propósito del tema que tú vas a tratar, que hay muchas personas que consideran que tú solamente eres un buen lector o que tienes hábito lector si lees libros, por ejemplo, como el tercero. O sea, las personas piensan que si tú lees libros que tienen que ver con un área específica, una disciplina específica, eso no se considera
como hábito lector y como afición a la lectura, porque solamente se considera afición a la lectura cuando son libros de literatura y sobre todo cuando son libros de literatura universal o algo así. Es como una percepción y lo tengo a raíz de vivencias con otras personas y que otros colegas, no, porque tú tienes que leer libros de tal cosa para considerarte como una persona con buen hábito lector. Entonces, sin embargo, no consideran que tú tienes un hábito lector si tú tienes una alta preferencia por vivir leyendo todo aquello nuevo que sale en relación a tu área. Eso Claro. como que muchas veces. Ahí Sí. tú estás abriendo un tema de debate, Marixa, muy interesante sobre los tipos de lectores que hay, pero ya eso lo trataremos, ¿verdad? A lo mejor más adelante. Sí, adelante, Daniel Felipe. No, que eso me llama la atención. De hecho, lo apunté como una pregunta, porque que valdría la pena también preguntarse por qué es ser un buen lector y por qué socialmente hay una idea de que el buen lector es aquel que lee literatura. O sea, parece que lo demás fuera secundario. Es decir, parece que el prestigio de la lectura está asociada con la lectura de la literatura y no con la lectura de otros campos del saber. Estoy de acuerdo contigo, Marisa, me parece interesante. Y yo creo que esa pregunta por el buen lector, pues sugiere otras preguntas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con la responsabilidad de leer. Es que no solamente se es buen lector o es necesario ser buen lector en el campo de la literatura, es necesario ser buen lector en otros campos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y ahí estamos haciéndonos preguntas sobre la importancia de la lectura disciplinar en el ámbito, digamos, en la construcción de un saber especializado, pero como bien dice José Daniel, eso iría, digamos, para otra reflexión. Voy a recoger rápidamente. Lioner dice que los primeros son, digamos, a su juicio son más del orden pedagógico, más del orden formativo, o sea, que ingresan con mayor facilidad en el campo escolar, o así lo entendí, pero el último no. Sí, perdón, le corrijo, Daniel, me explico. Hasta cierto punto, en cuanto a formación se refiere, en el caso de Kiyosaki termina siendo comúnmente formación que uno decide hacer por cuenta propia. En el caso de zoología, que está ligado como área especializada de la biología, es directamente formación para algún profesional de la biología o alguien que esté tomando estas materias similares. Pero el último, a pesar de que es impuesto muchas veces en la secundaria para su lectura, no necesariamente formaría parte de un curso o de un plan de aprendizaje que alguien tenga en mente. Es esto más o menos lo que quise expresar. Es que esa pregunta me parece, o sea, me gustaría ir como a la génesis de la idea de aprendizaje, porque va a tocar con, digamos, la reflexión que quiero hacer. Sí. Creo que por ahí va. Okay. Vamos a ver si coincide o no. Pero antes déjame terminar de recoger. Bien, gracias. Pues la profesora Marisa habla de, digamos, lo mismo de los campos del saber, cómo cada uno de ellos construye puntos de vista distintos, cómo, digamos, ofrecen dimensiones distintas. El profesor Fidencio, por su parte, nos habla también digamos, de las poblaciones a quienes van dirigidos estos textos, pero creo que coincidimos todos en que son campos del saber distintos que requieren, digamos, lecturas distintas, que diría yo que pueden ingresar o no, de acuerdo con las intenciones de los profesores en el campo del saber. Probablemente el que tenga un camino más expedito, en el campo del saber es el de la mitad, el de zoología, pero los tres pueden ingresar de acuerdo con, digamos, para qué se les invita al salón de clase. Sin embargo, la reflexión que yo quiero hacer, que digo, puede ir un poquito hacia donde va Lioner, es que los dos primeros ofrecen al lector claramente propósitos que se cumplen con la lectura, ¿cierto? Fíjense que el primero de ellos dice: padre rico, padre pobre, ¿qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero? Que los pobres y la clase media no. Entonces, claramente el lector lee este libro, ¿cierto? Para entender eso, para saber
¿Qué es lo que le enseñan los padres ricos a sus hijos, cierto? Para poder probablemente entender cómo conseguir dinero o cómo hacer para que esos pesitos que se ganan lo ahorran o cómo enseñarle a sus hijos la importancia del dinero, qué sé yo, no he leído el libro. El segundo claramente enseña conceptos, ¿cierto? Principios integrales de zoología, por lo tanto su lector va a saber cuáles son los principios integrales, qué sé yo, ¿cierto? Mientras que el tercero no. El tercero no puede ofrecerle ese tipo de cosas al lector. Yo no leo 100 años de soledad, no puedo leer eso para aprender conceptos, ni tampoco puedo leerlo para entender cómo es la arquitectura de Macondo, ¿cierto? Porque Macondo es un pueblo ficticio, ¿cierto? Y tampoco puedo, es decir, esa lectura de ese libro no me puede ofrecer lo que la lectura de los otros libros sí. No puedo resolver un problema real, un problema práctico de la realidad. No tiene una función pragmática dentro del mundo. Y la literatura en general, pues tiene eso. La literatura no puede ofrecer ese tipo de herramientas, esa función pragmática dentro de la sociedad, que los demás textos sí. Yo leo un manual de cocina porque quiero aprender a hacer un pastel de chocolate. Yo leo un borrador de una ley porque quiero entender cómo va a funcionar esa ley, ¿cierto? Es decir, los demás textos, a excepción de la literatura, me sirven para responder a preguntas concretas dentro de la realidad, mientras que la literatura no. Por eso la palabra servir, que tan tramposamente he planteado al inicio de mi presentación, pues realmente, digamos, funciona, ¿sí? La literatura no sirve en el sentido más utilitario de la palabra. Yo no puedo a partir de ella resolver asuntos prácticos dentro de la realidad. ¿Sí? Ojo, por eso he querido titular mi presentación de esa manera. Ahora, ¿quiere decir que la literatura no tenga ninguna función social? ¿Que la literatura no sea importante en la construcción de subjetividades? Por supuesto que no. Por supuesto que sí, quiero decir. Por supuesto que lo es. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para contarles brevemente, algunas de las cosas que ha despertado en mí la literatura. Ese es un poquito el ejercicio que quiero hacer con ustedes. Pero antes de eso, quiero acercarme o acercarlos a esta definición sobre el arte que propone Jonathan Kuller en un texto que se llama Introducción a la Teoría Literaria, y es la siguiente. Los objetos estéticos para Kant y otros teóricos tienen una finalidad sin finalidad. Su construcción tiene una finalidad. Se los organiza para que todas sus partes cooperen para lograr un fin. Pero esa finalidad es la propia de la obra del arte, el placer de la creación o el placer ocasionado por la obra, no una finalidad externa. Esa finalidad en sí, esa finalidad a la que podemos llamarla el goce estético y que comparte la literatura con las demás artes, ¿cierto? Que es aquello que nos pasa como espectadores cuando vamos al Museo de Madrid, al Museo del Prado, y vemos las Meninas de Velázquez, ¿cierto? ¿O qué es lo que pasa con nosotros cuando leemos un poema de Jorge Luis Borges? O cuando asistimos a una obra de teatro digamos que nos cambia un poquito el paradigma de la realidad, que de alguna manera salimos de ella siendo otros, que es lo que justamente provoca el arte en general. Esa experiencia del sujeto, esa goce estético, esa finalidad sin finalidad, es la propia de la literatura, ¿cierto? Por eso, aunque yo no tengo ninguna mirada, digamos, no tengo ese prejuicio en contra de la superación personal, también llamada como libros de autoayuda, pues sí me parece que es conveniente diferenciar el ámbito de la literatura del ámbito de la superación personal, porque la superación personal es aquella que ofrece herramientas, propósitos dentro del plano de la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, libro
Juventud en éxtasis. Fíjense que hay un subtexto en el título del libro que dice, el libro para el amor y las buenas relaciones. Allí de una vez le está diciendo al lector que va a poder encontrar disposiciones, orientaciones para poder llevar una relación de pareja, si se quiere, más sana. Eso no lo ofrece la literatura, eso lo ofrece la superación personal o la autoayuda. Por eso conviene de inicio separar esas dos, digamos, áreas del saber o áreas o ámbitos del discurso. Entonces, ¿para qué realmente he leído yo literatura? ¿Qué he ganado con la literatura? Entonces, lo primero, por lo que yo leo la literatura es por el goce, por la belleza del lenguaje, ¿cierto? Y quiero compartir con ustedes uno de los poemas, a mi juicio, más bello de la literatura del siglo de oro, que es Amor constante más allá de la muerte, de Francisco Quevedo. Y dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso, lisonjera, mas no es otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un perdón, alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Entonces, hay una belleza en el lenguaje, hay una belleza, digamos, esa sensibilidad, ese regusto, ese sabor que nos genera la poesía, ¿cierto? Aquí tengo algunos otros ejemplos que me parece que se encuentra, digamos, en la literatura. Tengo otros ejemplos, no solamente la belleza de la lengua en la literatura se puede apreciar en la poesía, también por supuesto en la narrativa. Miremos aquí Sueño de la mariposa de Xuan Tzu. Xuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si eras tú que habías soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que eras tú. Entonces, no solamente es contundente, no solamente es un juego de la imaginación, sino que hay toda una belleza del lenguaje. Digamos, esa vuelta de tuerca, la selección de las palabras, todo eso es lo que a mí particularmente entiendo como la belleza del lenguaje en la literatura. Tengo otros ejemplos. Si me quieres, quiere me entera, que es un poema muy conocido, probablemente algunos de ustedes ya lo conocerán, de Dulce María Loinás. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra, y blanca, y gris, y verde, y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Bueno, y así ni hablar de Neruda, ni hablar de tantos y tantos poetas que nos han deleitado en la historia de la literatura. Bien, continúo entonces. Entonces, hay un principio de goce estético en la literatura que como lector pues me ha maravillado siempre. Por supuesto, hay una empatía que se construye en la literatura, que se construye con los oprimidos, que se construye con los subalternos, que se construye con las personas que desde la ficción o desde el ámbito, digamos, del testimonio, que es un ámbito en el que se combina la literatura con la realidad, es decir, que se construye en relatos sobre personajes históricos concretos, ¿sí? En cualquiera de esos dos casos que podemos, digamos, identificar bajo la sombrilla literatura, pues la literatura nos permite ser más empáticos. Y aquí tengo 3 ejemplos, pero podría tener 100. Madame Bovary. Para muchos, Madame Bovary pues es la primera hombreriega de la literatura, ¿cierto? Una mujer que no podía ser satisfecha por el marido y entonces buscaba el placer en los brazos de otros hombres. Para mí no. Para mí es una mujer completamente incomprendida, una mujer que le tocó
lidiar con un matrimonio, con un tipo tosco, torpe, poco cuidadoso o bastante básico, y que tenía una idea del amor que estaba absolutamente idealizada por la literatura que leía, que era literatura romántica, y no quería vivir la vida por menos que lo que sus personajes favoritos la habían vivido en los libros. Algo así como una especie de Quijote en su época. Entonces yo siento profunda empatía por este personaje, no lo juzgo, lo entiendo, lo acepto y la reconozco a Emma Bovary como uno de mis personajes femeninos más poderosos en la historia de la literatura, justamente por eso. Pero también puedo sentir empatía por el personaje de Ismael Pasos, que es un campesino, profesor, octogenario, que está viviendo en el campo de Colombia y que sufre de digamos, de una incursión de la violencia absolutamente aterradora en un pueblo que se llama San José. Es, por supuesto, el personaje de Los Ejércitos. Y aunque es un personaje construido desde la ficción, pues nos permite entender un poco la lógica desde la cual vive la población civil que está en medio del conflicto armado en Colombia. Pero también siento empatía con una mujer como la mujer de Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana Elena Poniatowska, que nos cuenta su experiencia como mujer en medio de la Revolución Mexicana, una revolución que era de machos y para machos. Entonces, la literatura me ha permitido ser más empático, no solamente entender un poco esa dimensión humana de estos personajes que de carne y hueso o puramente de ficción han tenido que padecer como desde las distintas dimensiones pues que puede implicar la palabra padecer, desde un contexto oprobioso como en el caso de Los Ejércitos, hasta una vida ignominiosa al lado de una persona que no ama, como el caso de Madame Bovary. Así que esa es otra de las ganancias que he tenido con la literatura, me ha permitido ser más empático. Hay alguien que tiene el micrófono activo, ¿querrá decir algo? Profe Marisa, usted tiene levantada la mano, ¿quiere comentar algo? Vamos a darle la bienvenida a Raimundo, Ay, no, que lo veo también ahí, a a don Raimundo, Daniel Felipe. Hola, profe, ¿cómo está? Sí. A Marisa, adelante. ¿Tiene alguna pregunta? No, porque se me quedó levantada de ahorita, estoy escuchando Pues está bien. Seguimos. a Daniel, que está inspirado, tratando como de también enamorar a todo el mundo para hacer cierta línea y a la belleza de esos textos literarios y a la función que cumplen realmente, como tú decías. ¿Qué sería la vida sin literatura? Sí. No, y hablamos de que cuando una persona lee, recuerdo yo, y que nos plantea el enfoque funcional y comunicativo de la lengua desde el currículo nuestro, dice que cuando habla del texto y el contexto, y dice que cuando quien lee, o sea, un escritor, o sea, escribió esa obra, pero ya cuando la lanza, cuando la pone al servicio de los demás, ya no es la obra de él, sino que es la de quien lo lee. Claro, eso tiene que ver con eso es correcto, así es. Con el giro postestructuralista. Ahorita podemos hablar de eso si quieres. Sí, bien. Sí. Adelante. Entonces, continúo. Tenemos entonces allí dos cosas. La primera, recuerdo por el goce estético del lenguaje. La segunda, para ser más empático. La tercera, y una de las que más me gusta, es para despertar la fantasía. Y este es probablemente el libro más importante de mi infancia, La historia interminable. Puede ser el parteaguas entre ese niño que no se interesaba por la literatura y el niño que se interesó definitivamente por el universo de la literatura. Este hermoso libro de Mijael Ende, en el que hay dos culebras que se están devorando mutuamente, y esas dos culebras expresan la relación entre la realidad y la fantasía. Y yo creo que miremos un pasaje de la obra. Entonces pero ahorita estoy pensando que no sé, voy a tener que leer, pero creo que no van a poder ver lo que yo voy a leer porque no me da la opción de toda la ventana, sino toda la pestaña. Pero voy a leer en voz alta. Estoy en la página 210 de la historia interminable, 210, sí, y dice: Bastián se sobresaltó. Bastián es un niño lector, se llama Bastián Baltasar Bux. Hay como un dato anecdótico, mi hijo se llama Sebastián,
y le puse Sebastián como homenaje al pequeño Bastián, que es el lector del libro. Bastián se sobresaltó. En aquel momento le había ocurrido algo que nunca le había pasado antes. Hasta entonces había podido imaginarse muy claramente todo lo que se contaba en la historia interminable. Con todo, durante la lectura del libro habían sucedido algunas cosas extrañas. Eso no se podía negar, pero que podían explicarse de algún modo. Se había imaginado a Trello mientras cabalgaban el dragón de la suerte y el laberinto y la torre de marfil, tan claramente como pudiera pensarse. Pero hasta aquel momento habían sido solo sus propias imaginaciones. Sin embargo, cuando llegó al lugar en que se hablaba de la emperatriz infantil, durante una fracción de segundo, solo el tiempo del parpadeo de un relámpago, vio el rostro de ella ante sí, y no solo con la imaginación, sino con sus propios ojos. No había sido una ilusión, de eso estaba Bastián totalmente seguro. Había observado incluso detalles que no aparecían siquiera en la descripción, como por ejemplo sus cejas, que se curvaban sobre los ojos de color de oro como dos delgados arcos pintados con tinta china, o sus lóbulos auriculares extrañamente alargados, o la peculiar inclinación de su cabeza sobre el delicado cuello. Bastián estaba seguro de que no había visto en su vida nada más hermoso que aquel rostro, y en aquel momento supo también cómo se llamaba ella, hija de la luna. No había la menor duda de que ese era su nombre. Y la hija de la luna lo había mirado a él, Bastián Baltasar Bus. Lo había mirado con una expresión que no podía explicarse. Se había sentido también sorprendida. ¿Había ruego en aquella mirada o nostalgia o qué? Bueno, voy a parar aquí porque no es necesario leer todo el libro, pero es esa idea tan bella de aquel lector que está tan inmerso en la literatura que, como diría Julio Cortázar Julio Cortázar en el, ¿cómo puede ser que me olvide? Bueno, como diría Julio Cortázar, Bestiario. no, en un cuento que se llama la continuidad de los parques. La realidad parece que se desgaja, ¿cierto? Es como que se desgaja la realidad y está ese proceso de fundición en el que el lector se mete dentro del libro o por el contrario, lo libresco, esa realidad ficticia se sale del universo ficticio y entra a la realidad. Esa maravillosa y ese hermoso placer de leer para despertar la fantasía, para por ejemplo, saber, piensen todos ustedes en el Principito, ¿cierto? En cómo es un gozo de la imaginación transitar por todas esas estrellas con sus dueños extraordinarios, ¿sí? Piensen todos estos libros que nos ayudan a eso, a entender que podemos vivir más de una única realidad. Y no solamente me refiero a los libros de ciencia ficción, sino a todos los libros que detonan esa posibilidad de la construcción de la fantasía. Entonces también leo para despertar la fantasía, pero leo también para reconocer otras sociedades y pongo esta palabra, o sea, no pongo conocer porque hay una idea que es una idea equívoca y es que la literatura nos permite conocer como en una especie de calco una sociedad, ¿cierto? Era una idea que era muy triunfal, sobre todo en la crítica literaria, antes del siglo XX, antes de digamos, de los formalistas. Entonces había una idea de que la literatura era el calco de la realidad, que al leer un libro que hablaba sobre un problema social, pues entonces podíamos entender cómo por una especie de cristal clarísimo el funcionamiento dentro de la sociedad. Y eso no puede ser porque, por supuesto, la interpretación que hacen los escritores sobre una sociedad es una interpretación. Parece, eso es redundante, parece un poco extraño, pero siempre está, por supuesto, viciada por el sesgo ideológico que tenga ese escritor sobre la realidad. Por lo tanto, lo que tenemos es una interpretación sobre la sociedad, no la realidad como si estuviera prístina y a disposición del lector. Entonces, no nos permite conocer, pero sí nos permite reconocer, ¿sí? Nos permite comprender algunas cosas, entender algunas texturas, si se quiere, de esas otras sociedades. Y yo quiero que leamos un pasaje de una obra que me parece también
absolutamente maravillosa, que seguramente muchos conocen, y que fue además adaptada al cine de una manera maravillosa. Me refiero al perfume de Patrick Süskind. Y voy a leer un pasaje que corresponde con el inicio de la novela. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no sé de modo alguno que Grenouille no fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaba a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, adredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales, las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada, hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia, en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Entonces miren que en un solo párrafo nos lleva a entender cómo era el tema de los olores en el siglo XVIII en Francia. Era absolutamente oprobio, es una descripción además fascinante. Y bueno, ¿a qué nos va a llevar esto? ¿A qué conduce esta descripción? A que en el sitio más putrefacto de toda esa putrefacción, que es una plaza de pescado, donde venden, una plaza central donde venden pescados, allí nace el personaje principal. Y el personaje principal tiene una cualidad que es capaz de reconocer el olor a, digamos, mucha distancia. Entonces, sin que podamos decir que al leer esta novela podamos entender la Francia del siglo XVIII, pues sí podemos reconocer un poquito otras realidades, como por ejemplo el olor. ¿Qué pasaba con el olor? ¿Qué pasaba con el olor de los sitios en el siglo XVIII en Europa? Entonces, también leo para reconocer otras sociedades, para reconocer otros momentos históricos. A eso también, o para eso también leo literatura. Recuerden, cuando digo leo, por supuesto, se entenderá leo literatura. Bien. Pero también leo para entender las pasiones y virtudes humanas, pasiones o virtudes, aquello que nos hace seres humanos, porque yo les digo a los muchachos, la técnica ha cambiado, ¿cierto? Históricamente, las sociedades se transforman, pero en el último los seres humanos seguimos siendo lo mismo, estamos hechos de las mismas texturas, desde que el hombre es hombre ha sido vengativo, desde que el hombre es hombre ha hecho las mayores digamos los mayores sacrificios por amor también, desde que el hombre ha existido la locura, la amistad, la lealtad, entre otras pasiones. Así que leo también para entender las pasiones humanas. Tengo por aquí a un loquito que de tan mal comer y de tanto leer se le secó el seso y le dio por deshacer el mal del mundo, ¿cierto? Por desfacer en tuertos, por Don Quijote.
por devolver a las princesas, salvarlas, socorrerlas de los ogros y de los gigantes, y por hacer que el mal no triunfe en el mundo. Me refiero, por supuesto, a Don Quijote, que ahí va con su leal escudero Sancho Panza, caminando en una imagen que recrea, por supuesto, aquella historia del capítulo 8 o 9, no estoy seguro, en el que confunde los gigantes o un gigante con los molinos de viento. Pero también tengo a la izquierda aquella historia de amor maravillosa entre dos jóvenes de familias que se odiaban, como los Capuleto y los Montesquieu. Me refiero, por supuesto, a Romeo y Julieta. Pero también tengo otros ejemplos, como este de maldad y este de venganza, porque no todo es amistad y amor, ¿cierto? Vamos a leerlos, si les parece. Entonces, quiero que por favor presten atención a esta descripción de un libro que se llama Nuestra parte de noche, de una escritora argentina contemporánea que se llama Mariana Enríquez. Es un libro absolutamente extraordinario, se lo recomiendo. No recuerdo de qué año es, pero es un libro reciente, digamos. Y quiero leer lo siguiente. ¿Puedes repetir el título del libro? Claro, se llama Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Entonces, aquí hay un personaje que está entrando a un lugar que está dentro de la tierra. Entonces él prende la linterna y yo quiero que ustedes observen lo que ve. Encendió la linterna y caminó casi arrodillado. El túnel era bajo y para él, que medía 2 metros, resultaba estrechísimo. Entonces encontró al primer chico. Estaba en una jaula para animales, seguramente traída del zoológico vecino. Tiene tucanes para los tucanes. Son increíbles, le había gritado emocionado Gaspar. Recordó cuando Rosario había sido obligada a cuidar de otra camada de chicos secuestrados, que Mercedes los guardaba en uno de sus campos de la provincia de Buenos Aires y él había decidido ayudarla. Bueno, olviden eso. Aquella vez también estaban en jaulas. Ahora el primer chico estaba en una jaula oxidada y sucia que posiblemente había cargado animales. La pierna izquierda la tenía atada a la espalda en una posición que había obligado a quebrarle la cadera. Como era muy chico, 1 año, difícil saberlo por la mugre, seguramente la quebradura había resultado sencilla. Tenía el cuello ya torcido también por la ubicación del pie, y cuando Juan le acercó la linterna para verlo mejor, reaccionó como un animal, con la boca abierta y un gruñido. Le habían cortado la lengua en 2 y ahora era bífida. A su alrededor, adentro de la jaula, estaban los restos de su comida, esqueletos de gatos y algunos pequeños huesos humanos. Juan siguió. Había más jaulas. Los otros niños y niñas eran más grandes. Muchos lo miraban detenidamente con sus ojos negros. Algunos eran niños guaraníes que probablemente no sabían hablar español. Otros quizás eran hijos de los hombres y las mujeres que entregaban en sacrificio a la oscuridad. Algunos reaccionaban a su aparición yéndose hacia el fondo de la jaula. Otros apenas abrían los ojos. Vio criaturas con los dientes limados de forma tal que sus dentaduras parecían sierras. Vio a chicos con la obvia marca de la tortura en sus piernas, sus espaldas, sus genitales. Olió la podredumbre de chicos que ya debían estar muertos. Dejaban los cadáveres ahí para que el olor se les volviera familiar a los demás. Bueno, creo que no es necesario continuar. Es un libro, es una descripción en la que una secta satánica pues hace operaciones con los cuerpos de los niños para, digamos, que sígnicamente parezcan imbunches. El imbunche es un personaje muy importante en Chile, de hecho de la cosmovisión chilota, ¿cierto? Es un personaje legendario y la idea es que este personaje se caracteriza porque tiene las partes de su cuerpo en desorden. Entonces lo que están haciendo con estos niños, digamos, es tratar de convertir su cuerpo en imbunches, hacer que parezcan estos personajes como a este especie de leyenda chilota. Entonces, yo no sé si uno puede pensar en la maldad, digamos, en una maldad mayor que de quitarle a los niños, a las familias,
por supuesto, familias de indígenas, familias de personas pobres, no van a ser familias de los ricos, y llevarlos a una jaula que queda dentro de una especie de acorazado de montaña, meterlos en jaulas, alimentarlos con restos de otros humanos y hacer en esos niños chiquitos operaciones con sus cuerpos para que parezcan inmunches. A mí me parece como la mayor expresión de la maldad que he visto en la literatura. Pero también la venganza. Vamos a ver la venganza. Y yo quiero leerles esto de la venganza. Este es un libro extraordinario, que se llama Medea, que fue escrito por Eurípides, ¿cierto? Uno de los grandes trágicos de la literatura griega. Y en Medea, pues Medea toma la decisión de vengarse de Jasón, que ha sido su esposo, con el cual tiene 2 hijos, pero que después de un viaje muy largo ha decidido volverse el marido, sin desposarse, volverse el marido de la hija del rey, es decir, de la hija de Creonte. Ha decidido volverse el marido de ella y su nueva mujer está embarazada. Entonces Medea decide vengarse de Jasón. ¿Y qué Jasón escoge? ¿Qué venganza escoge Medea para vengarse de su marido que ahora está cercano a convertirse en príncipe de Tebas? Pues esta venganza. Jasón llama a gritos a la gente de la casa. Jasón, ¿no? Criados, quitad lo antes posible los cerrojos, quitad las barras, que quiero ver el doble horror. A ellos que han muerto y a ella a la que haré pagar su crimen. Como no responde nadie, se lanza contra la puerta que trata de derribar. Por encima de la casa, en un carro tirado por dragones alados, aparece Medea, que se lleva con ella los 2 cadáveres. Medea, ¿por qué empujas y tratas de hacer saltar estas puertas? ¿Son cadáveres los que buscas y a mí, la autora de estos crímenes? Puedes ahorrarte esfuerzos. Tu mano no me tocará. Dale la virtud del carro que el padre de mi padre, el sol, nos da como defensa contra un brazo enemigo. Monstruo, la mujer que más puede repugnar a los dioses, y a mí y a todo el género humano. Tú que has tenido la osadía de usar la espada contra los hijos, le dice Jasón, que diste la luz y me has herido de muerte al dejarme sin hijos. Y después de este crimen sigues contemplando el sol y la tierra, cuando te has atrevido a la acción más impía. Te deseo la muerte, ahora te conozco, no te conocía. Cuando de tu casa y de una tierra bárbara a una casa griega te traje, peste nefasta, traidora al padre y a la tierra que te crió. Tu genio vengador contra mí han lanzado los dioses, pues ya había matado a tu hermano en tu casa. Bueno, entonces, ¿para qué hace Medea eso? Pues decide, usando además la razón y quitándose toda la carga emocional que es por ser la madre de sus hijos, racionalmente decide que la mayor venganza que puede durar contra Jasón es matar a sus hijos, así implique matar a sus propios hijos. Pero además, ¿por qué? Porque dentro de la estructura social griega, los hijos eran los encargados de llevar el legado del padre, no de llevar el legado de la madre. Entonces, de esa manera, el legado del padre no va a poder sobrevivir, porque además de matar a sus hijos, Medea ha envenenado a la nueva esposa de Jasón y a su suegro Creonte. Es decir, le ha quitado toda posibilidad de descendencia y por eso de un legado. Así que cuando piensen en una venganza y piensen que alguien ha cometido una venganza, recuerden la venganza de Medea, que es una de las grandes venganzas de la historia de la literatura. Entonces, ahí tenemos ejemplos de locura y amistad con el Quijote, locura por supuesto con Quijote, amistad entre los 2 amigos, el amor en el caso de Romeo y de Julieta, la maldad en el pasaje que leí de Nuestra parte de noche, la venganza en la historia de Medea y de Jasón, pero también, pues, por supuesto, podemos ver muchos otros ejemplos de pasiones humanas. Pero por último, también tengo que decir que leo porque me gusta el chisme.
porque soy chismoso por naturaleza, los lectores somos chismosos. Y entonces vamos a leer estos dos inicios de dos obras muy importantes, La Metamorfosis de Kafka y Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Entonces, La Metamorfosis. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. Resulta que en nuestra cultura, nosotros, así no hayamos leído la obra, pues ya sabemos que hay una obra que se llama La Metamorfosis, y en la que un ser humano pues se levanta convertido en un bicho. Pero piensen qué habrá pasado en el momento en el que se publicó este libro. ¿Cuál habrá sido la reacción de los lectores? Sobre todo entendiendo que venimos de una literatura donde se privilegiaba la realidad, la descripción de la realidad como la literatura europea, pero particularmente la literatura francesa del siglo XIX. Pues era una cosa aterradora. Entonces les pregunto, uno lee eso y uno inmediatamente se hace preguntas, ¿no? ¿Puede uno salir de la lectura antes de responder a esas preguntas? No lo sé. Yo no puedo. Yo leo eso inmediatamente. ¿Qué pregunta se hace usted como lector cuando lee eso, profe Raimundo? Todos nos sentimos como cucaracha o escarabajo. Yo creo que es un momento en que uno dice, ¿y si yo me transformo? Si yo también sufro esa metamorfosis. Y uno lo dice en sentido figurado, o sea, ¿cuántas veces nos comportamos como insectos y no como personas? Claro, pero una pregunta, ¿y esto qué es? ¿Por qué levantó así? ¿Será una percepción que él tiene o será que realmente levantó convertido en un bicho? Y comenzamos a fabricar preguntas porque los seres humanos por naturaleza somos, ¿cierto? Constructores de hipótesis que en el transcurso de la lectura o se confirman o se descartan y se generan nuevas hipótesis. Entonces la literatura se aprovecha de eso, que nosotros nos hacemos preguntas y queremos responderlas. Y responder esas preguntas pasa por construir estas lecturas. Miremos La Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Bueno, ¿cómo así que el día en que lo iban a matar? O sea, no se supone que en la literatura, sobre todo en la literatura en la que nos quieren crear un enigma, la literatura policíaca, detectives, pues entonces nosotros tenemos que descubrir eso al final. O sea, ¿qué pasa con una novela que desde el principio nos dice que al personaje principal lo van a matar? Pues nos obliga a hacernos preguntas distintas, ¿cierto? ¿Por qué lo van a matar? ¿Cierto? ¿Quién lo va a matar? Ya sabemos cuándo lo van a matar, pero no sabemos cómo lo van a matar. Entonces, hacernos esas preguntas, digamos, y tener que verificar las respuestas en el libro, hace parte también del placer de la literatura. En otras palabras, leo porque me gusta el chisme. Y bueno, profes, estas son las razones. Entonces voy a recapitular. Leo por el gozo estético, leo para, ¿cómo es que es? A ver, yo voy acá para no irme por las ramas. Entonces leo por la belleza del lenguaje, leo para ser más empático con los personajes, con otras realidades, leo para tonificar o despertar una fantasía, leo para reconocer otras sociedades, leo para entender las pasiones y virtudes humanas, y leo porque me gusta el chisme. Esas son 6 razones que digamos, postulado para este ejercicio
de Mi Camino Lector y espero que haya sido de su interés. Profe José Daniel, eso era lo que quería presentar el día de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios. Bueno, yo no sabía que te gustaba el chisme, pero ya veo que sí, que te gusta, porque la literatura es una fábrica de eso, ¿verdad? Claro. Y la literatura se alimenta de esas razones que tú acabas de mencionar y produce que, digamos, una situación ficcional o a partir de una realidad que el escritor pues transforma, como hemos visto a lo largo de esta presentación. Quisiéramos oír ya en los finales, ya Raimundo hizo un comentario de Metamorfosis, pero si tiene algún otro comentario, la idea es que los colegas que todavía no han hecho su camino lector lo puedan hacer. Esta es la visión de un literato que, digamos, las obras que le han marcado, que le han ayudado a ir fortaleciendo la parte que, digamos, literaria, el lector especializado, ¿verdad? El lector ya no solamente de cuestiones genéricas, sino de cuestiones ya más específicas. Así es que vamos a invitar a los colegas que faltan. Yo tengo aquí la lista de los colegas, incluso tengo aquí el calendario que lo vamos a hacer. Raimundo le tocará el próximo 24 presentar su camino lector, ¿verdad? La parte histórica, primero la infancia, lo puede ir haciendo, que digamos, así como Daniel, que dio salto, ¿verdad? Porque, que digamos, puso las cosas más importantes en la vida desde que empezó ese proceso de alfabetización. También tenemos a Fidencio, que lo va a presentar el 31 de mayo, Marixa, que le tocará el 14 de junio, Wilfredo, que le tocará el 21 de junio, y luego vamos a seguir analizando que digamos, cómo está la educación en el mundo, como les decía, el libro del periodista que estamos reseñando, de Andrés Oppenheimer, Basta ya de historias. Ahí habla de 12 claves para la educación y menciona 12 países, cómo está la educación en esos países, tanto latinoamericanos como europeos y del mundo. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a escuchar los comentarios finales de los colegas, preguntas si tienen, comentarios, qué les ha parecido esta presentación. Yo pienso que ha sido muy enriquecedora. Daniel empezó como maestro ducho de literatura con 3 portadas de libro para abrir el debate, y creo que logró muy buen objetivo abriendo el debate con esos 3, el libro sobre economía, Padre Rico, Padre Pobre, el de zoología y el libro de 100 años de soledad. Lo cierto es que son 3 libros que cada uno tiene su público. Comentarios, ¿verdad? Vamos a ver qué les pareció. Raimundo y Lionel, por favor, adelante Raimundo y después Lionel. No se oye, Raimundo, debe prender el micrófono. Perdón, me Ahora pasa sí. cada vez. Ahora sí. No, digo que Marisa hizo un comentario que luego Daniel dijo que iba a comentar más tarde. Era aquello de que no son la obra, cuando se lanza al público está ya el lector ese que se apropia de ella. O sea, ese sería bueno, como tú prometiste hacer ese comentario después. Creo que sí. Ricardo Piglia también va por ahí, algo así. Pero bueno, sí, quería decirte, bueno, me gustó mucho. Yo no voy a hacer nada tan estructurado como acaba de decirlo. Y quizá lo séptimo, porque siempre el número 7 era el de los antiguos, entonces sí. El séptimo quizás es que a ti también que lees porque te gusta escribir o sí. Estás escribiendo, o sea que yo no sé si quieres decir algo de ese séptimo que no nos han dicho y también tienes algún proyecto por ahí, o si no, que comiences con el comentario a lo que ya decía Marisa, pero Marisa puede ampliar si quiere, porque yo solamente era para recordarle a Daniel.
Sí, comienzo por lo último y recordando además una frase maravillosa, casi un aforismo de Jorge Luis Borges. Todos recordamos a Jorge Luis Borges como uno de los grandes maestros del cuento, de la poesía, cierto, latinoamericana. Más que latinoamericana, mundial, porque es un escritor difícil de ubicar en una frontera, ¿no? Era un erudito de todo, políglota, entre otras cosas. Y entonces Borges decía que otros se enorgullezcan de las páginas que han escrito. Yo me enorgullezco de algunas que he leído. Y eso es una belleza porque uno dice, pues madre, claro, un poco de humildad también, ¿sí? O de falsa humildad, ¿sí? O de falsa modestia. Bueno, en fin, en todo caso, esa relación entre lectura y escritura es inextricable. No podemos, es también como la misma culebra que se está mordiendo entre sí, y yo creo que es un muy buen punto. No se puede ser un buen lector sin escribir y no se puede ser un buen escritor sin leer. Definitivamente hay que cultivar ambos procesos de la mano. Es una relación absolutamente inextricable, no puede ir separada. Es muy buen punto el que anotas. Y por otro lado, a propósito de lo que decía Marisa, pues de este asunto, digamos, que finalmente es el lector el que le da sentido a los textos. Eso tiene que ver con un giro muy importante que dan los postestructuralistas a la lectura, porque es que antes, es decir, antes sobre todo antes del siglo XX, ¿sí? La literatura era impresionista, la crítica literaria era impresionista, y una de las cosas que hacía la crítica literaria era intentar relacionar el texto con el sentido que le había querido dar el escritor y con la biografía del escritor. Entonces vamos a pensar en Dostoyevsky. Dostoyevsky decía esto y decía esto por tal razón, como que todo tenía que estar relacionado con aquellas intuiciones, con aquellas intenciones del escritor. Pero a propósito de eso, un escritor muy importante para la crítica literaria del siglo XX se llama Mijaíl Bakhtin, no solamente para la literatura, sino también para el lenguaje fundamental. Mijaíl Bakhtin, en un libro que se llama Problemas de la poética de Dostoyevsky, explica cómo la crítica literaria caía en un error que ahora nos puede parecer un poco infantil, pero que en su momento no lo era. Y es que trataban de constreñir los personajes de Dostoyevsky. La crítica literaria sobre Dostoyevsky trataba de constreñir los personajes de Dostoyevsky a una especie de construcción monolítica, ¿cierto? Casi que todo aquello que construían Dostoyevsky, todos los personajes, tenían que estar relacionado con aquello que él había pensado, con su conciencia de mundo. Y Bakhtin dice que en Dostoyevsky se puede ver aquello que llama polifonía. ¿Qué es la polifonía? Personajes que son capaces, son tan diferentes que incluso están en oposición, distan de la conciencia del mundo del autor. Pero eso parece un poco extraño. ¿Cómo lo va a explicar Dostoyevsky? Dostoyevsky explica eso con la relación entre mundo, autor y texto. Y nos va a decir, hay cosas que pasan del mundo al texto y que el mismo escritor no es capaz de entender también, ¿sí? O sea, no es capaz, es como que se filtran al texto, pero no escapan de la conciencia creadora del escritor, ¿sí? Por lo tanto, no se puede supeditar todo aquello que está en el texto a las intenciones del autor. Eso, digamos, es una diferencia que hacemos nosotros con nuestros estudiantes cuando están empezando esto de la crítica literaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo importante es el texto. Más allá de lo que el escritor pueda decir sobre el texto, lo que importa es el texto en sí. Y son los lectores, como agentes de conocimiento, los que encuentran los sentidos del texto. Eso nos lo explicaron muy bien Humberto Eco, nos lo explicó Foucault, nos lo explicó Roland Barthes, nos lo explicaron todos los escritores postestructuralistas de los años 60 y 70. Así que yo creo que es una buena pregunta la de Marisa, y esa es mi respuesta. El texto debe responder por sí mismo. Los lectores son los encargados de construir
conocimiento, agenciar el saber en el texto, más allá de lo que el escritor pueda decir. Y voy a terminar con una anécdota. Cuando a García Márquez un día llegó, y esto es una anécdota real, llegó un día un hijo de García Márquez y le preguntó, le pusieron una tarea en el colegio que era decir en el libro, ay hombre, el del coronel. El coronel no tiene quien le escriba. En el libro El coronel no tiene quien le escriba, le pusieron a responder qué significaba el gallo, porque el gallo es un símbolo importante dentro de la obra, ¿cierto? Los que han leído recordarán. Y entonces el hijo fue y le preguntó, papá, ¿qué significa el gallo? Y entonces García Márquez lo pensó mucho tiempo y le dijo, vea, escriba lo que le voy a decir tal y como lo voy a escribir. Escriba, el gallo es un gallo. Y entonces el niño escribió esto y se lo llevó a la profesora, y la profesora lo reprobó, perdió la nota. Pero, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa eso? Significa, no importa lo que piense García Márquez sobre qué es un gallo, lo que importa es la interpretación que le dan los lectores a esa idea del gallo, más allá del sentido que le quiso dar el escritor. Muy bien, excelente, Daniel. Muy bien, Daniel. Muy buena ilustración para finalizar hoy, porque la literatura es ficción, y también insiste con la respuesta que le diste a Marixa, la diferencia que hay entre la crítica literaria antes de los estructuralistas, incluyéndolo, y Baftín, Mijael Baftín es su referente, del cual pues la alta crítica se ha beneficiado ampliamente. Así que, señores, muchas gracias. Vamos a abrir ahora los colegas que están ahí, que abran su cámara para que podamos tirar la foto del recuerdo del día de hoy, que ha sido un encuentro especial, ¿verdad? Así que nos alegra compartir con tanta gente bonita, ¿verdad? Si es posible para que salga mejor, Daniel Felipe, para que deje de compartir pantalla. Daniel, sí. Exacto. Termine la presentación, deja de compartir. Y José Daniel, su cámara está apagada. Mira, sí, José Daniel, tú sabes que a propósito de todo esto que conversamos, yo estaba en un concierto el otro día y el cantautor hablaba de los personajes, los personajes de las canciones. Y entonces cuando mencionaba algunos, se veía claramente, y decía, bueno, tal personaje, no, es que es ficticio, que no es real, que es, o sea, porque uno lo tenía como tan vivenciado que uno decía, que uno te le preguntaba. Entonces, no necesariamente es así. Es que las canciones son poesía, sí, ¿verdad? Sobre todo la de Sabina, Juan Luis, eso es poesía pura. Joan Manuel tiene muchos personajes. También. Así que eso es Alberto, romance, sí. Entonces, señores, vamos a tirarnos la foto, sonrían, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y otra vez. Y otra más. Listo. Gracias. Que pase feliz resto de la tarde. Igual. Qué bueno verle, colega. Gracias, Daniel Felipe, por esta buena presentación de hoy. Espero que les sirva a los demás, ¿verdad?, de motivación, y que haga